Vamos a empezar esta clase. Esta clase ya es, digamos, la última de las clases introductorias. Ya las clases siguientes van a ser más sobre la temática de redes, desde un punto de vista más formal un poco. Nos vamos a meter en los textos de Barabasi y de Newman. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de redes biológicas. La semana pasada estuvimos... les di un mini resumen de lo que serían algunos conceptos importantes para entender un poquito el sistema, de qué sistema estamos hablando cuando pensamos en biología de sistemas, qué tipo de descripción pretendemos realizar, eh, el proceso que pretendemos describir. Obviamente súper simplificado, pero vimos, por ejemplo, que lo que nos interesaba describir tenía que ver con qué transcriptos se estaban produciendo en un determinado momento, qué proteínas interactúan con otras para hacer tal o cual función. Bueno, un poco todo eso. Lo que hoy vamos a hacer es qué tipo de relaciones entre esos elementos, entre ese tipo de moléculas, pueden ser relevadas en la actualidad para construir lo que sería el conjunto de datos que vamos a utilizar para analizarlo con el formalismo de las redes. Entonces voy a empezar ahí está. La clase de hoy hablando entonces de redes biológicas. ¿Está bien? Las redes biológicas son entonces los elementos que en el enfoque de biología de sistemas vamos a estar analizando para responder preguntas de interés biológico. Entonces empecemos. La clase pasada estuvimos analizando distintos tipos de interacciones que podían dar lugar adentro de una célula que involucraban distintos tipos de moléculas, distintos tipos de procesos. Y básicamente lo que vamos a ver ahora es una manera de encarar una aproximación a toda la complejidad que ocurre ahí adentro. Entonces eso se puede hacer en distintas capas, en estas capas que capturan distintos aspectos de todo lo que está pasando ahí abajo. Por ejemplo, hay algunos aspectos que tienen que ver con la composición y la estructura del genoma, otro que tiene que ver con los patrones de expresión, que son, acuérdense, son los perfiles transcripcionales, la concentración de transcriptos que están siendo producidos en un determinado momento para generar una respuesta transcripcional. Las interacciones físicas entre proteínas que están ocurriendo en un determinado momento, las interacciones funcionales, o sea, si determinado, ahora estoy pensando en términos de procesos biológicos que están siendo ejecutados o no dentro de la célula y cómo se relacionan entre sí, para llegar finalmente a la capa más alta, que es la realización de un fenotipo en particular. ¿Está? La deformación de una pared celular, lo que fuera. Obviamente todos estos niveles son abstracciones y todo el tiempo están ocurriendo cosas en un determinado nivel que afectan lo que vemos en el siguiente, o en otros interrelacionados. Por ejemplo, la capa 1, esta que está acá, como yo les decía, tenía que ver con la estructura y organización del genoma. O sea, a lo largo de un cromosoma yo tengo un gen, en definitiva en la cercanía de otro, y eso puede llegar a tener correlaciones, ¿se acuerdan con el tema de la accesibilidad al genoma? De acuerdo al enrollado o no de la cromatina sostenido por las histonas. Les decía acá los patrones de expresión génicas en este nivel. En este nivel de interacciones físicas tienen que haber interacciones entre proteína y proteína, pero también proteína-DNA o proteína-RNA. Relaciones funcionales entre biomoléculas, que sería esta capa más la amarillita, un poquito más arriba en la jerarquía de abstracciones, donde ahora ya importa no solo la interacción de pares, sino un grupo de interactores, cuál es la función que están llevando a cabo, y más arriba todavía, bueno, ¿para hacer qué proceso biológico? ¿Está bien? Para tener que ver con respiración, para tener que ver con mating, para tener que ver con sensado
tiempos, sensores de señales, y finalmente la capa de fenotipo. Entonces, obviamente están interactuando estos niveles y si yo conozco los patrones de expresión génica, o sea, qué transcriptos están siendo producidos en un último momento, eso va a tener que ver, va a estar muy relacionado, por ejemplo, con aquellas proteínas que pueden interactuar, porque para que dos proteínas interactúen, primero tienen que ser producidas. Entonces, yo mirando los patrones de expresión génica, puedo darme una idea de qué proteínas están siendo producidas en un determinado momento, y a partir de ahí puedo tratar de empezar a poner en contexto las posibles redes de interacción entre proteínas que me va a interesar analizar a este nivel. Y lo mismo con el siguiente nivel, la parte de vías metabólicas. Las vías metabólicas, ¿se acuerdan? Tenían que ver con reacciones que transformaban sustancias en otras sustancias, y eso ocurría por enzimas que en definitiva eran proteínas. Entonces, yo necesito producir esa enzima, o sea, necesito expresar los genes que producen una determinada enzima, que esa enzima interactúe con lo que tenga que interactuar para que en definitiva catalice las reacciones que tiene que catalizar. O sea, con esto les quiero decir que todos estos niveles están interactuando a la vez. Estas conceptualizaciones son útiles, pero no hacen que el análisis pueda independizarse de las distintas capas. Entonces, para avanzar, vamos a plantear una metáfora, digamos, una aproximación muy simple, mucho más simple que en la capa anterior, y vamos a tratar de describir en realidad lo que está pasando dentro de una célula como si fuera a través de lo que ocurre en tres espacios, que son estos que están acá. Un espacio que es el espacio de la regulación génica, otro espacio que es el espacio que es el espacio de las proteínas, de cómo interactúan las proteínas, y otro espacio que es el espacio metabólico, ¿está bien? Donde tengo una sustancia que es transformada por otra sustancia, porque esta proteína, en realidad, es la enzima que cataliza esta reacción. A su vez, esta proteína que está acá, surge de la expresión de este gen, y este gen se expresa porque esta otra proteína es un factor de transcripción que hace que esta proteína se exprese, ¿está bien? Y esta proteína aparece a su vez como resultado de la expresión de del gen correspondiente. Entonces, como vemos, todas estas capas están relacionadas todo el tiempo entre sí, por más que yo me plantee hacer un análisis del espacio metabólico, el espacio de proteínas, de interacción de proteínas, por ejemplo, y el espacio de regulación génica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué los físicos podemos trabajar en este tipo de cosas? ¿Por qué nos metimos en la biología? Básicamente porque las técnicas con las cuales se interroga la célula en los últimos 20 años sufrieron una revolución tecnológica constante, digamos, y básicamente son capaces de interrogar a la célula produciendo una cantidad enorme de datos, lo que permite obtener datos en una escala del sistema completo, para tener una visión global. Entonces, cada vez que una tecnología permite acceder a un volumen brutal de datos, se la conoce como una ómica. Una ómica es eso, digamos. Entonces, por un lado tenemos la genómica que está muy relacionada con técnicas de secuenciación, o sea, de que van analizando la secuencia del ADN y sabiendo qué nucleótido sigue a cuál otro, y en definitiva tenemos la secuencia completa de distintos organismos, y eso da cuerpo a lo que se llama la genómica. Lo mismo sucede con la transcriptómica, que es poder interrogar todos los transcriptos que están siendo producidos por una determinada célula, con determinadas tecnologías, que vamos a ver un poquito más adelante. Lo mismo con el término proteómica, que son técnicas de alto rendimiento para sacar una foto a todas las proteínas que están siendo producidas en un último momento. Lo mismo con el metaboloma, y cuando empiezo a interrogar a escala global qué proteína interactúa con proteína a la escala global, como les digo, hablo de un interactoma, y cuando me preocupo sobre cómo, por ejemplo, las enfermedades, todo el conjunto posible de enfermedades, cómo se relacionan con las bases moleculares,
estoy hablando de un fenotipo patológico, estoy hablando del fenoma, y cuando agarro todos los papers producidos en la bibliografía de las ciencias biomédicas y analizo el corpus de esos datos, estoy hablando del biblioma, y así sucesivamente. Ustedes pónganle omics a cualquier palabra, y eso quiere decir hacer eso, pero a lo bestia, digamos, brutalmente, con la fuerza de los grandes volúmenes de datos. Y entonces, claro, mal que mal, el acceso a los datos estaba garantizado por estas nuevas tecnologías, pero ahora el cuello de botella es el análisis de estos datos. Y en particular, sacar información de los datos, sacar conocimiento de los datos. Porque, o sea, datos no es igual a conocimiento, sino que la búsqueda de estructura es lo que se necesita para pasar de simplemente una marea de datos a un poco de información biológicamente relevante. Entonces, otra cosa que los estudiantes de física quizás no conocen es cómo se labura profesionalmente en este ámbito, en el ámbito de la biología de sistemas y de la biología molecular que afecta a este tipo de estudios. Y básicamente lo que hay que entender es que hay una política de compartir datos. O sea, si uno quiere publicar un paper y hace un estudio, por ejemplo, del transcriptoma de células de tal cáncer en tal línea, hoy por hoy es imposible publicar nada si a su vez no se suben a ciertos repositorios los datos del estudio involucrado. Y entonces hay un montón de bases de datos con un montón de información que todo el tiempo está siendo actualizada. Y no solo eso, sino que hay todo un ecosistema relacionado con técnicas de la información para desarrollar bases de datos, desarrollar repositorios, integrar bases de datos, curarlas significa limpiarlas, agregarle valor agregado, agregando la información, metadatos, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un ecosistema de mantener los datos accesibles en estos repositorios y que hace que distintos grupos puedan aprovechar esos datos procesándolos de la manera que cada uno quiera. Entonces, acá abajo, por ejemplo, hay una revista que se llama Nucleic Acid Research, NAR. Es una revista bastante reconocida, que todos los primeros de enero, el primer issue de cada año en enero, está dedicado a un volumen dedicado a bases de datos, por un lado, y a servicios web por otro. Y es una buena puerta de entrada para saber qué tipo de datos hay disponibles en el ambiente. O sea, pueden entrar acá y ver, es una presentación de un montón de repositorios y bases de datos relacionadas con todo este tipo de información. Y hay bases de datos por todos lados. Están las bases de datos que tienen que ver con expresión, están las bases de datos que tienen que ver con evidencia experimental que soporta la idea de que una proteína se pega a una determinada zona reguladora, el DNA, bases de datos que tienen que ver con proteínas de interacción, con redes metabólicas de signaling, con bases de datos que tienen en cuenta el impacto fenotípico de determinadas alteraciones génicas, o sea, si yo silencio un gen, qué es lo que se produce, o OMIM, por ejemplo, es una base de datos que trata de linkear algunas enfermedades de base hereditarias con algunas mutaciones específicas, etcétera, etcétera. Hay, obviamente, bases de datos farmacológicas, de moléculas o drogas que targetean determinadas proteínas, etcétera, etcétera. Hay un montón de bases de datos. Este es un mini resumen que no está muy actualizado por lo que veo, pero hay un montón de estas iniciativas que, como yo les digo, son de libre acceso y permiten tener acceso a una enorme cantidad de datos relacionados con investigaciones biomédicas. Entonces, en lo que queda de esta clase, lo que yo quería contarles era algunos ejemplos de, bueno, qué datos uno puede tener, cuáles son las redes de interés biológico que vamos a prestarle un poquito más de atención en el curso. Y básicamente las dividí acá en dos tipos. Unas son redes soporte.
soportan en el sentido que son las que soportan, son las redes de interacciones que subyacen son interacciones reales, interacciones físicas, que subyacen ¿se acuerdan? A la emergencia de funcionalidad biológica que ocurre a más alto nivel. Entonces, por ejemplo, tenés una red de proteínas, una red proteína-proteína que da cuenta de un nodo va a ser una proteína, otro nodo va a ser otra proteína, y un enlace entre los dos va a querer significar que pueden interactuar de alguna manera. Las redes metabólicas, que tienen que ver con reacciones metabólicas que agarran una molécula y la van transformando en productos para obtener ese producto o energía o lo que fuera, es la conversión energía a materia o materia a energía que ocurre aquí. Las redes de regulación génica que tienen que ver con proteínas, es esta parte de acá abajo, esta es la de acá abajo, donde estas redes tienen que ver con la idea de yo tengo genes en los nodos y voy a unir dos genes con un enlace direccionado. Por ejemplo, cuando la proteína codificada por el gen 1 actúe como factor de transcripción del gen 2. ¿Se entiende? Si yo me quedo en este espacio, estas interacciones no son reales. No es que un gen interactúa con otro gen. Lo que representan estas redes de regulación es que por ejemplo, esta flechita que está acá, es que el gen 1 codifica para una proteína que eventualmente puede actuar como factor de transcripción para la proteína 2, para el gen 2, y expresarlo. Y que el gen 2 entonces codifique su proteína y la produzca. ¿Se entiende? Entonces, esta sería una red de regulación génica, es muy importante conocerlas, tiene muchas aplicaciones y vamos a ver algunas más adelante. Y después, por supuesto, se acuerdan que también habíamos hablado que la historia no termina con la expresión, sino que también puede haber modificaciones post-transduccionales. Por ejemplo, las que más se utilizan y las que más están relevadas tienen que ver con cascadas de señalización que involucran la fosforilación. O sea, yo tengo una proteína y le agrego un grupo fosfato en algunos aminoácidos, y eso le cambia la disposición y hace que esta quede activa, pueda hacer cosas que antes no podía hacer. Esas redes de fosforilación también son bastante estudiadas. Entonces, empecemos. Les quería contar un poquito algún detalle sobre estas cuatro, y vamos a empezar con las redes metabólicas, que son estas que están acá arriba. Agarro una molécula, o más de una molécula en realidad, y una enzima hace que esta molécula, este sustrato, se convierta en un determinado producto. Entonces, metabolismo está formado por dos palabras: metabole, que quiere decir cambio, ismo, que quiere decir cualidad, y entonces está relacionado con la idea de poder cambiar la cualidad o la naturaleza química de cierta sustancia. Básicamente hay dos formas en que trabaja esto. Uno es agarrar una sustancia y la voy rompiendo para tener productos, son anabolismo, o el catabolismo, que voy usando energía y otras sustancias para ir ensamblando sustancias más complejas. Entonces, estas reacciones obviamente no aparecen aisladas, sino que aparecen en general concatenadas una tras de otra, pues es un proceso complicado, pero que se hace de a pasos. Entonces aparecen organizadas en vías metabólicas, donde secuencialmente voy transformando una molécula en otra, que va a ser el sustrato de una nueva reacción que va a convertir en un nuevo producto, y ese producto va a ser el sustrato de otra, etcétera, etcétera, y se forman largas vías metabólicas, donde estas transformaciones ocurren de manera secuencial, una tras de otra. Y entonces, en estas redes, los metabolitos son sustancias químicas que se producen, eso se llaman productos, y se consumen, que son los sustratos. ¿Está bien? Y acá tenemos todo tipo de moléculas: carbohidratos, lípidos, aminoácidos, son sintetizados adentro por vías metabólicas, ácidos nucleótidos, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Y obviamente, en este tipo de redes, es muy relevante el accionar de enzimas, o sea, proteínas que lo que hacen es catalizar la reacción, hacerla posible, hacerla que se realice en tiempo y forma. ¿Está bien?
Entonces, además de sustratos y productos, yo tengo las enzimas, que son necesarias para combinar los sustratos y generar los productos apropiados. En general, ahora cuando yo analizo cómo es el metabolismo de distintos animales, de distintos organismos, puede haber diferencias, pero en general las vías metabólicas se conservan entre especies, ¿saben? Al menos en el mundo animal. Son muy, muy conservadas. Entonces todos respiramos de la misma manera, todos producimos determinados aminoácidos de la misma manera, digamos, con la misma secuencia de reacciones, etcétera, etcétera. Entonces, este, por ejemplo, es un mapa de redes metabólicas, ¿no? Es un mapa que hay que leerlo como, fíjense que este es un zoom, entonces tenemos cómo azúcares se van transformando en distintas cosas. Ahora vamos a hacer un poquito más detalle, pero realmente es súper complicado y lo que quería mostrarles es simplemente que no hay reacciones aisladas, es toda una gran red que labura adentro de la célula. Bueno, así cuando vi esto me hizo acordar a un mapa, pero esto no importa porque ahora con Google Maps no funciona, digamos, pero exacto. Parece un mapa. Me parece que. ¿Me dejan ver una cosita? Un segundito. Exacto, la Filcar. Exacto. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Oh, ahí está. Bueno. eh, entonces, bueno, acá tienen reacciones que tienen que ver, por ejemplo, con biosíntesis de lípidos, acá con la degradación de lípidos, acá con fosfolípidos, acá con, bueno, todas las sustancias, eh, sustancias químicas que usamos, hormonas, todo esto son sintetizadas por este tipo de reacciones. ¿Está bien? Por ejemplo, la manera de respirar, cómo convertimos, en este caso es la respiración celular, cómo se convierte, cómo se desarma la molécula de glucosa en presencia de oxígeno, es una respiración aeróbica y como resultado de eso se produce una molécula que se llama ATP que después va a ser usada para un montón de actividades. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos distintas cadenas de reacciones que tienen como objetivo transformar glucosa, desarmar la glucosa en presencia de oxígeno, creando agua, dióxido de carbono y esta molécula que es súper importante para toda la vida celular. Ahora, lo interesante de estas redes es que esta representación es pictórica, pero si yo quiero analizarlo desde el punto de vista formal de teoría de redes, yo tengo que, en definitiva, descomponerla en un lenguaje de nodos y enlaces, disculpen, de nodos y enlaces, y lo primero que nos damos cuenta es que quizás las redes metabólicas no son, o sea, no se adaptan fácilmente al lenguaje de las redes complejas. ¿Y esto por qué es? Porque si usted se pone a pensar, las redes complejas son estructuras creadas a partir de una unidad fundamental que es un par de entidades que interactúan entre sí, o sea, interacción de pares. Ahora, una reacción metabólica no está bien, o sea, no es interpretable en términos de interacción entre dos entidades, porque fíjense ustedes, yo puedo tener varios sustratos o metabolitos, estos son metabolitos, que participan en la misma reacción, catalizados por una enzima y producen distintos productos. Entonces, ¿cómo llevo eso a un lenguaje basado en interacción de pares? No,
no es una buena aproximación. Me quedo corto con eso. Entonces, lo que se necesita es extender un poco la noción de una red simple no me va a servir para describir eso, y hay como distintas maneras entonces de escribir redes metabólicas con lenguaje de redes complejas, complejizando justamente el tipo de red. Por ejemplo, yo puedo usar una red bipartita dirigida, donde los nodos blancos, circulitos blancos, son los metabolitos. Acá tenemos dos metabolitos que funcionan como sustrato. Los nodos cuadrados negros simbolizan reacciones, una determinada reacción química, y esta reacción química en particular, a estos dos sustratos los transforma en estos otros dos productos, que son nuevos metabolitos que van a seguir su ruta, ¿no?, a lo largo de la vida. Obviamente, el metabolito que se ha consumido en esta reacción no va a ser consumido en esta otra, y ahí yo puedo empezar a sacar el jugo a esta representación. Pero fíjense que es una red bipartita porque tengo dos tipos de nodos. Un tipo de nodos representa los metabolitos y el otro tipo de nodos representa las reacciones en las que participa, y es dirigida además, porque hay una clara direccionalidad desde los sustratos hacia los productos. Lo puedo complejizar un poco más todavía y trabajar con una red tripartita, donde ahora aparece un nuevo nodo, estos triangulitos, que representan las enzimas que posibilitan que una determinada reacción esté prendida, si quieren. Y entonces acá solamente estos dos sustratos van a poder reaccionar y convertirse en estos dos productos si esta enzima está presente. Esta enzima es una proteína. Entonces esta es otra forma de pensar a las redes metabólicas. Pero como ven, no es trivial. ¿Por qué pasa a ser mixta? Me preguntan, bueno, justamente por esto, porque las reacciones metabólicas involucran a varios sustratos que al mismo tiempo en una misma reacción se convierten en varios productos. Entonces no me alcanza una descripción entre pares de elementos. ¿Está bien? Necesito poder agrupar conjuntos de elementos, y eso hace que tenga que complejizar la red que uso. Sí, exacto. Los nodos son elementos diferentes, sí. Agustín me dice, sí, tenés los nodos, los circulitos son metabolitos, por ejemplo, acá, vamos a ver la de la derecha. Los nodos circulares son metabolitos, los cuadrados son reacciones, y los triángulos son enzimas. Son entidades diferentes. ¿Está bien? Y obviamente, por ejemplo, los enlaces acá significan distintas cosas. Estos enlaces están direccionados, significa que estos son los sustratos de esta reacción. Necesito a los dos para que esta reacción ocurra. Y fíjense que este no es direccionado porque simplemente habilita, si quieren, que esta reacción ocurra cuando este está presente. No. Acá me dicen, ¿por qué un metabolito forma parte de dos reacciones? Es que un metabolito puede ser usado para distintas cosas, ¿está bien? Justamente por eso las reacciones están acopladas. Las vías metabólicas se acoplan, ¿no? Por un efecto de secuestro. Si yo tengo este metabolito que lo puedo usar para esto, bueno, no lo voy a usar para esta cosa, pero podría ocurrir que vaya para el otro lado. ¿Se entiende? Bueno, entonces hay toda este área es súper desarrollada en la parte de biotecnológica, ¿no? Porque ahí se trata de tunear las vías metabólicas de determinados organismos, de determinadas bacterias o lo que fuera, para que produzcan determinados productos de manera industrial. Entonces se busca optimizar el flujo de energía por determinada vía y no por otras. Y entonces aparece toda una serie de eh, eh, cómo optimizar las cosas, la presencia de determinadas enzimas en uno y otro lado para hacer que todo el flujo vaya por un lado y no por otro. ¿Se entiende? Esto se usa mucho en las industrias biotecnológicas. Hay mucho de optimización. Hay muchos problemas de optimización. No vamos a entrar con eso en esta materia, pero toda la parte de redes metabólicas tiene que ver mucho con eso. Con el uso de la optimización para
poner tal o cual proteína en tal lugar para obtener un montón del producto que yo quiero sintetizar utilizando, por ejemplo, una bacteria. Bueno, entonces esa es la red metabólica. Entonces, ahora quería charlarnos un poquito de esta capa que está acá. Esta capa, acuérdense que lo que trata de analizar es, bueno, una proteína está por ahí y puede interactuar con otra proteína para formar un complejo, y ese complejo va a hacer algo lo que tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que la proteína 3 y la proteína 4 pueden formar el complejo 3,4, ¿no? Es una interacción física que ocurre. ¿Y cómo se logra detectar esto? ¿De dónde vienen? ¿Quién las hace? Bueno, hay tres maneras de relevar estas posibles interacciones que podrían llegar a tener lugar, ¿no? Uno es el ensayo de doble híbrido, que se conoce como Is2 Hybrid System. Y después hay dos técnicas más de proteómica que les voy a contar. Una es Tandem Affinity Purification y la otra es Coimmunoprecipitation. Entonces esos son métodos de cómo armar esta red de interacción de proteínas que actualmente se utiliza. Entonces vamos a ver con el ensayo de doble híbrido. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un gen, que es este que está acá, que es un gen que genera una proteína que es una proteína reportera, que yo puedo ver que genera, por ejemplo, fluorescencia. Entonces, cuando se produce esa proteína, yo veo en el cultivo, digamos, que lo puedo detectar con luz. Entonces, esta proteína tiene una parte, ¿se acuerdan? En la zona regulatoria, se va a empezar a transcribir el transcripto asociado a esta proteína para que esta proteína se produzca, cuando una determinada proteína, que es el factor de transcripción, se pegue en esta región regulatoria. ¿Está bien? Este es el factor de transcripción que hace que este transcripto se produzca. En este sistema, este factor de transcripción es particular, es una proteína que tiene como varias partes, es un complejo en realidad. Tiene una parte que es esta que está acá, la verde, que es la que se va a pegar a la parte del ADN, la parte regulatoria, y otra parte que está acá, que también, ¿se acuerdan? Es también necesaria porque tenía que ver con, gatillaba el inicio de la transcripción con la polimerasa, ¿está bien? Para que funcione necesita las dos partes. Necesita poder pegarse y necesita tener esta parte también. Tiene como dos dominios. Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente. Además, no les dije algo, pero el organismo que se usa para hacer este ensayo es una levadura. Una levadura es una célula a la cual se modifica su genoma para que tenga este gen reportero, lo incluya, ¿no? Y ahora, lo que se hace es lo siguiente. Esta proteína que está acá es un factor de transcripción. Si no está sintetizado por la levadura, no va a haber ningún reportero, ¿está bien? Pero si yo se lo pongo a este factor de transcripción, va a empezar a generar este transcripto y esa levadura va a empezar a producir la proteína que yo la puedo detectar con fluorescencia. Entonces, ahora lo que me interesa es usar esto como instrumento de medición, a ver si una proteína interactúa con otra. Entonces, ¿cómo hago? Fíjense, esto que está acá, lo que se suele hacer es generar un constructo donde tengo una proteína que está compuesta por dos módulos, un dominio que era el dominio el binding domain de la factor de transcripción original que necesito, pero en lugar de esta partecita se le pone la proteína que uno quiere probar, ¿no? Esa se llama la predadora, el bait, la proteína predadora. ¿Está bien? Por otro lado, a la misma levadura se le pone se le incluye un constructo donde tenemos una proteína que yo llamo presa, que es la que quiero testear a ver si interacciona con la naranjita esta. Estas dos quiero ver si interactúan. Y la pongo
en un constructo asociado al segundo dominio, al dominio de activación, este que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, si esta proteína es capaz de interactuar con esta, lo que puede pasar es que se forme esta cosa que está acá. ¿Está bien? Entonces, si esta proteína, la predadora, puede interactuar con la presa, formando un complejo, lo que voy a terminar formando es algo muy parecido al factor de transcripción este de acá arriba, que es lo que necesito para que este gen se empiece a producir, empiece a expresarse y producir la proteína reportera. ¿Está bien? Entonces, estas proteínas donde tengo la proteína presa fusionada al binding domain y la la predadora y la presa fusionada al activation domain, si interactúan, me van a formar este constructo que va a funcionar como un verdadero factor de transcripción. ¿Está? La levadura no tiene esto, yo le pongo esto y por lo tanto, lo que va a pasar es que si la proteína presa interactúa con la predadora, se va a formar el complejo, la RNA polimerasa puede ser activada y este gen va a empezar a transcribirse dentro de la levadura. Y entonces yo acá, fíjense lo que tengo. Acá tengo una proteína predadora, un ensayo contra 5 proteínas presas. Ahora voy. Contra 5 proteínas que las llamo las presas. Fíjense que, y esta es la colonia, fíjense que esta es está produciendo full este reportero, significa que la proteína 1 interactúa muy bien con la proteína 5, formando esta cosa que está acá. La proteína que usé acá, la 2, fíjense que no interactúa con ninguna de estas 5 que puse antes. ¿Se entiende? O sea, la flechita de arriba del reporter gene significa que acá empieza la región que se va a empezar a transcribir. ¿Se acuerdan? Esta era la región de regulación, de regulación de la transcripción, donde se pegaban los factores de transcripción. Y una vez pegados, la polimerasa, que es esta que está acá, se va a pegar en esta región y va a empezar a transcribir desde acá para adelante. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algún físico que esté ahogado? ¿Físique? ¿Se entendió más o menos la idea? Bueno, entonces, haciendo esta especie de ingeniería genética dentro de las levaduras, poniéndole estos constructos, estas proteínas de fusión con el binding domain y una proteína y el activation domain con otra, voy a poder testear, haciendo estos ensayos, pero a lo bestia, un montón de interacciones. Bueno, hay otras variantes, pero básicamente la idea es la que les acabo de decir. Entonces, ¿cuáles son los pros de esta técnica? Bueno, primero, es un test en un organismo vivo. Que está bien, no es quizás el organismo que a mí me interesa, pero es un paso más allá que testearlo en un tubito, in vitro. ¿Está bien? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que estoy detectando acá son interacciones putativas, o sea, son interacciones que podrían ocurrir. O sea, en principio, si esta proteína está siendo producida al mismo tiempo que esta, podrían llegar a interactuar, ¿no? Pero como lo estoy haciendo ex vivo del organismo que a mí me interesa, que yo tenga una red de proteínas que me una una proteína con otra, no me dice necesariamente que en la condición que a mí me interesa analizar, esa interacción realmente se esté dando, ¿no? Bueno, tiene en ese sentido son interacciones putativas, eso es importante tener en cuenta para interpretaciones. Bueno, tiene alta resolución. ¿Cómo? Bueno, claro. O sea, fíjate, Valentín, lo que estoy haciendo acá es poniendo proteínas dentro de una levadura y viendo si interactúan, ¿no? Ahora, y con eso me voy a armar una red global de interacción de proteínas-proteínas, ¿no? Esas proteínas, a mí la levadura no me interesa, la levadura es un instrumento que uso, ¿no? Entonces yo voy a meter, por ejemplo, proteínas humanas acá y tratar de entonces levantar el proteoma humano o lo que fuera. Ahora, una vez que yo tengo las interacciones que me da este ensayo,
esas interacciones pueden o no ocurrir en vivo, en la situación que a mí me interesa analizar, por ejemplo, en un humano. ¿Está bien? Porque la situación en el humano es más complicada y además está el tema de, o sea, yo no estoy midiendo en el organismo que a mí me interesa, eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces puede ser que yo detecte que la proteína, claro, celeste puede interactuar con la naranja, pero en el humano, por ejemplo, por cómo son los sistemas de regulación y lo que fuera, siempre que la proteína naranja se está produciendo, la celeste no se produce nada. Listo, ya está, no van a interactuar en el humano. In vivo no funciona esa interacción. Ahora vamos un poco con el orden. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poco con el orden. O sea, eh, claro, exacto. Veo las interacciones que podrían llegar a ocurrir. Después las tengo que poner en contexto. Y para eso lo que voy a hacer es integrarlo con, por ejemplo, datos de expresión. Eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces, es un test, como decía, se testea en un organismo vivo, pero no es necesariamente el organismo de interés. Y más importante, bajo las condiciones fisiológicas de interés. Lo que sí, por diseño detecta interacciones binarias, y además, todo esto, toda esta magia, digamos, ocurre dentro del núcleo de la célula levadura. Y para que entre al núcleo, hay ciertas cosas que tienen que pasar. No todas las proteínas van a poder entrar al núcleo y ser testeadas fácilmente. Voy a tener, por ejemplo, falsos positivos, eh, perdón, falsos negativos, porque son simplemente interacciones que no se dan dentro del núcleo, o que cuando yo genero esta fusión de proteínas, tanto esta como esta, puede ser que en realidad yo pienso que a esta proteína no le altera mucho fusionarla con esta otra, pero puede ser que justo le cambies determinada parte y eso sea fundamental para entender la interacción con que quiero testear, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones de falsos positivos y falsos negativos que hay que tener en cuenta. Sin embargo, es una de las técnicas más utilizadas. La segunda técnica que les quería contar se llama Affinity Purification, y se trata de lo siguiente. Yo tengo acá una proteína que a mí me interesa saber con quién interactúa, ¿no? Entonces, la inmovilizo en una matriz, ¿está bien? Y lo que voy a hacer es hacerla pasar a esta matriz por una sopa proteica que tiene un montón de otras proteínas, que serían las presas, y me fijo, y entonces lo que va a suceder es que la proteína predadora va a interactuar con muchas, ¿no? Y se van a formar un complejo. ¿Está bien? Pero este complejo está en la matriz que yo puse, entonces yo después puedo retirar esto de la sopa proteica, separar lo que se pegó, y descomponerlo y pasar por un aparato que se llama espectrómetro de masas para tratar de ver qué es lo que tenía acá pegado. ¿Está bien? Entonces, se moviliza la proteína en una matriz, se hace pasar una mezcla con una sopa de muchas otras proteínas que van a ser retenidas. Las proteínas capturadas son digeridas, o sea, se las rompen en péptidos más chiquititos que son analizados con espectrometría de masas, y después, no voy a entrar en nada en detalle con esto, computacionalmente es bastante complicado, pero viendo los pedacitos que quedan acá, yo puedo reconstruir qué proteínas tenía acá pegado. Entonces, esta técnica se llama Affinity Purification, por esta parte que está acá, más acoplado a mass spec. Y la tercera técnica que les quería comentar se llama coinmunoprecipitación. Y básicamente la idea es la siguiente. Yo tengo una sopa de proteínas y hay una proteína para la cual yo tengo un anticuerpo. Un anticuerpo es como una caña de pescar que va a buscar una determinada proteína y no otras. Es bastante específico. Entonces, acá sería el anticuerpo, y este anticuerpo lo que hace está diseñado para traer la proteína azul. Entonces, cuando la saca de acá, me lo pego a una pelotita o lo que fuera, va a salir con va a salir con las proteínas que están interactuando justamente en esa sopa. ¿Está bien? Entonces acá tengo un ejemplito. Esta es la proteína celeste, esta es la parte de la proteína celeste que el anticuerpo va
a reconocer, entonces voy, lo pesco, y cuando saco la celeste sale con la roja, la verde y la naranja. ¿Está bien? Entonces, una vez que tengo esto, de vuelta, digiero, corto en péptidos más chiquititos, lo paso por más spec y recupero la identidad de las proteínas con las cuales estaba interactuando. ¿Está bien? Bueno, lo interesante de esto es que es capaz de detectar complejos proteicos, o sea, no solo interacciones binarias, ¿no? Está claro eso. Además puede detectar interacciones en condiciones fisiológicas de interés. O sea, esta sopa la puedo sacar de una condición real. O sea, lo hago en un tubo de ensayo, pero la sopa proteica puede provenir del análisis de una condición que me interesa realmente analizar. Y lo que se hace acá es, bueno, se minimizan un poco mejor los cambios conformacionales que podrían llegar a arruinar la interacción, ¿no? Esto es más técnico, no importa. No voy a entrar acá en detalles, pero bueno, también tiene sus contras, ¿está bien? Pueden haber cambios conformacionales, no todas las interacciones también pueden ser interrogadas, esto es súper importante. Hay algunas interacciones entre proteínas, por ejemplo, la formación de complejos, son interacciones que duran en el tiempo, pero hay interacciones, por ejemplo, la de la fosforilación. Yo tengo una proteína, tengo otra proteína que interactúa y le deja un grupo fosfato, por ejemplo, la fosforila. Esa es una interacción mucho más transitoria y este tipo de técnicas no permite relevarlas bien. ¿Está bien? Entonces, cada técnica tiene sus cosas. Y presenta también un desafío, si quieren, en cómo son recapitulados los resultados en términos del lenguaje de redes. Por ejemplo, las interacciones relevadas en ensayo de doble híbrido son interacciones binarias, y entonces cada vez que yo detecto un positivo, sé, por ejemplo, que la proteína C fue interactuada con D, y alguien me lo había preguntado antes, en general se suele poner la direccionalidad de estas flechas, significa que, por ejemplo, la proteína C en este ensayo fue usada como proteína predadora. ¿Bien? Y con esa fuimos a sacar a D, porque puede ser que por alguna tecnicalidad no encuentre la contraria. ¿Bien? Entonces, la direccionalidad tiene que ver con eso. Pero está bien definido los pares, porque esto efectivamente es lo que se releva en este ensayo. Ahora, en este ensayo, los ensayos tanto de Affinity Purification como el anterior, yo saco complejos enteros, ¿no? Y entonces, ¿cómo llevo eso al lenguaje de red, de interacciones binarias? ¿Está bien? Es complicado. De hecho, no se puede hacer. Entonces tengo que usar ciertas aproximaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Imagínense que yo tengo esta proteína, y esta proteína interactúa con las 17 IPT7 y con, no digo acá bien que es SLA1, pero a su vez SLA1 interactúa con RAD51 y TFP1. La proteína azul que me interesa no interactúa con estas dos, pero cuando yo saque todo el complejo, van a ser todas, ¿se entiende? Van a ser las 6. Entonces, una vez que yo las desarmo para analizar, ¿cómo sé la estructura real de las interacciones que están ahí adentro? Bueno, en general se suelen hacer algunas aproximaciones. Ahora contesto lo de Bernardo, un segundito. Entonces, esta es la topología actual, lo que en realidad ocurre, y lo que se suele hacer es dos cosas. Uno, adoptar un modelo que se llama de rayos, donde a la proteína predadora se le asocia interacciones binarias con todas las proteínas que salieron en el complejo, aunque no ocurran. O sea, esto está mal, ¿no? Porque en la realidad TFP1 no interactúa con BRP1, pero en esta descripción hace aparecer un link acá. Y la otra descripción es, bueno, yo saco un complejo, no sé quién interactúa con quién, voy a poner todos con todos. ¿Está bien? Entonces, es importante tener en cuenta esto,
Porque obviamente las propiedades topológicas de algunos nodos van a cambiar de acuerdo si yo use una descripción u otra. Por ejemplo, el clustering no va a ser el mismo, ¿está bien? O algunas propiedades que vamos a ver más adelante tampoco van a ser lo mismo. Entonces hay que estar atentos a qué tipo de ensayo provee los datos que fueron utilizados, para también empezar a entender el tipo de topología que va a estar favorecida en la red. ¿Se entiende? Acá Bernardo me pregunta, ¿podés repetir la pregunta que no me acuerdo cuándo la presentaste? ¿A qué se refiere? Si querés ponerte el volumen. Eh, Hola, ¿se me escucha bien? Bernardo, sí. No, quería saber cuando las interacciones eran rápidas, Mm. si intentar con la levadura podría relevarlo o tampoco, ni siquiera. No, no, tampoco. No, tampoco. Ok, Pero, muchas gracias. sí, no, se estudian de una manera particular. Esas. O sea, se releva lo que se llama el fosfoproteoma. Este, yo- eh, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, entonces muchas veces, para tratar de, para tratar de morigerar un poco el efecto este de la descripción, se suele combinar distintos tipos de evidencia. Se agarra, por ejemplo, la evidencia que viene de una affinity purification, utilizando el modelo matricial, digamos, que todos interactúan con todos, y se lo compara con información que viene de un experimento de Is2Hybrid, y se crea una cosa combinada que compatibiliza un poco las dos descripciones y le da un poco más de confianza a la red de esta interacción de proteínas. Entonces, esta sería una red de proteínas combinada en la cual yo saqué algunos aspectos de la descripción de Affinity Purification y otro del doble híbrido, para decir, por ejemplo, que A interactúa con F, bueno, etcétera, etcétera, lo que se ve acá. Bueno. Hay un montón de bases de datos de interacciones de proteínas. Hay un montón. Esta es una que es esta que está acá, StringDB, que es muy utilizada. Y lo que hace en realidad es una meta base de datos. Es una base de datos que en realidad colecta información recopilada en otras bases de datos, las pone todas juntas a disposición de la gente. Hay mucho interés también en integrar datos para ganar valor. StringDB es una de ellas. Y en este caso uno entra con se puede hacer muchas cosas, pero acá lo que ven, cada nodo es una proteína, y tengo interacciones entre proteínas. En realidad, fíjense que son enlaces de diferentes colores porque surgen de unas nociones un poquito diferentes de la idea de interacción. Están por un lado las interacciones físicas, que ahora no me acuerdo qué color es, las interacciones físicas. También hay otras que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Eh, Como los desafíos para analizar estas redes, acuérdense que son redes donde son interacciones putativas lo que nos está, o sea, podría ocurrir una interacción en el sistema que a mí me interesa analizar, pero no estoy seguro de eso. En general lo que se suele hacer es contextualizarla con otro tipo de información. ¿Está bien? Por ejemplo, los niveles de expresión, o la idea de en qué tejidos se producen, o, bueno, otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que también se suele hacer es reportar para cada interacción el grado de confianza que se le tiene a esa interacción. Y se le suele asignar lo que se conoce como un quality score. El quality score es una medida de qué tanta confianza tiene la gente a que esa interacción esté bien. No significa que, igual hay que contextualizarla, ¿no? Lo que me habla es sobre que técnicamente esté bien relevada. Entonces, por ejemplo, incluye aspectos como en cuántos estudios se reportó esa interacción, en cuántos papers apareció, qué técnicas usaron, hay técnicas más mejores que otras, están todas cuantificadas, bueno, lo que fuera, se obtiene por distintos métodos. Cada base de datos tiene su propia manera de hacerlo,
distintas métricas de calidad para cada enlace. Y en general uno siempre puede agarrar una red y quedarse con una especie de high quality, o sea, quedarme solo con enlaces que superen cierto umbral de calidad para trabajar y para obtener una señal robusta. Bueno, es un buen momento entonces para hacer un intervalo, si quieren. Nos encontramos en 15 minutos. Buenísimo. Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces les hablé un poquito de redes metabólicas, les hablé un poquito de redes de interacción proteína-proteína, y ahora quería comentarles algo sobre esta otra capa, esta red que se llama red de regulación génica. Es una red que involucra a dos tipos de moléculas, si quieren a los segmentos codificantes en el DNA, que son los genes, por un lado, pero también a las proteínas que esos genes codifican, porque de lo que se trata es que representar una situación donde cada nodo es un gen, y voy a tener un link entre un nodo y otro, direccional, cuando, como ya les dije antes, la proteína que codifica el gen 1, que la llamo proteína 1, actúa como factor de transcripción para el gen 2, que eventualmente, cuando sea expresado, va a generar la proteína 2. Entonces, en cuanto a los aspectos físicos de lo que sucede en estas redes regulatorias, básicamente se trata de que proteínas tienen la capacidad de interactuar con la región, pegarse a la reacción promotora de determinados genes, y por lo tanto voy a tratar de relevar interacciones de tipo proteína-DNA. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con distintas técnicas. Hay una técnica de alto rendimiento que se llama ChIP-seq. ChIP viene de Chromatin Immunoprecipitation, seguido de secuenciación, ¿no? Y la idea es la siguiente. Imagínense ustedes que, como en esta situación que está acá, acuérdense que por alguna razón, alguna vía de señalización, sucede que una determinada proteína se pega, un factor de transcripción, se pega a la región promotora de un gen y va entonces a favorecer su expresión. Pero en definitiva, esta proteína se pega efectivamente, reconoce cierta parte del genoma y se queda pegada a esa región. Entonces, acá tenemos un esquemita de esa situación donde tenemos la proteína de interés, protein of interest, que por ejemplo se pegó en esta región del DNA y también en esta región del DNA, ¿no? Ahora, ese binding se produce básicamente mediante establecimiento de puentes hidrógenos, que son unas interacciones que estabilizan un poco la proteína en esa región, pero no son muy estables. Entonces lo que se suele hacer se llama crosslinkear, o sea, se cambian esas interacciones de puente hidrógeno se favorece que se reemplace por interacciones covalentes, que son más fuertes, y entonces la proteína queda pegada realmente muy fuerte a la región donde estaba antes, ¿está bien? Eso es esta etapa de crosslinkeado. Y una vez que la proteína está bien agarrada a la zona del DNA donde está interactuando, lo que se hace es fragmentar el DNA en muchos pedacitos. ¿Vale? Entonces voy a tener la proteína por acá, con otras proteínas en otro lugar, lo que fuera, fragmentos donde no hay nada, etcétera, etcétera. Lo que esta técnica hace después es ir a buscar a la proteína de interés. Quiere decir que esto lo tengo que hacer al principio. Al principio tengo que saber qué proteína estoy interrogando, porque voy a utilizar un anticuerpo diseñado para reconocer la proteína que a mí me interesa, y con ese anticuerpo voy a ir a pescar, en esa sopa voy a ir a pescar a la proteína, y cuando la saque, esa proteína va a salir con los pedacitos de DNA a donde estaba pegada. ¿Está bien?
Entonces después lo que hago es liberar a los pedacitos de DNA, ¿está bien? Y analizarlos. Analizarlos en una máquina, un secuenciador, que lo que hace es decirme cuál es la secuencia de estos pedacitos. Y una vez que tengo esa secuencia, lo que voy a hacer es agarrar esa secuencia y compararla con el genoma y ver en qué parte del genoma está. ¿Está bien? Entonces voy a mapear esas reads, esas lecturas, al genoma del organismo para ver en qué parte del organismo estaba esa región. Y entonces tengo situaciones como esta que está acá. Yo tengo un montón de reads, por ejemplo, que se pegaron más o menos por esta zona. Esta zona está enriquecida en reads, por lo tanto, lo que yo puedo pensar es que la proteína de interés estaba justamente reconocía esta parte del DNA. ¿Está bien? Y entonces, reconociendo estos picos de donde se acumulan los reads, yo puedo saber en qué región del DNA estaba pegado originalmente la proteína de interés. Y esto se puede hacer con un montón de proteínas, y esta es una evidencia directa de la interacción entre proteína y una parte específica del DNA. ¿A qué parte se está pegando una determinada proteína? Y así puedo empezar a entender cuáles son los factores de transcripción, qué factores de transcripción se pegan para regular la expresión de cuáles genes. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, tengo esta situación. Este factor de transcripción pudo haber sido reconocido, pudo haber encontrado picos en la región reguladora del gen 1, el gen 3 o el gen 4. Y entonces, en mi red de regulación génica, el 2 es una proteína, es una proteína que puede ser, digamos, conceptualmente diferente al resto, por eso está la direccionalidad, porque actúa como factor de transcripción para expresar el gen 1, el gen 3 y el gen 4 y producir las proteínas correspondientes. Entonces, esto se hace, cuando se hace de manera sistemática, con esta técnica se puede hacer relevar este tipo de cosas para organismos más o menos acotados. Por ejemplo, acá tenemos para una bacteria, para Escherichia coli, esta es la red de regulación génica completa de ese organismo. Cada nodo representa... No es lo de un microarray. No es lo de un microarray. Lo que estoy relevando acá es a dónde se pegó. Simplemente lo que estoy poniendo acá es una idea de a dónde se pegó una proteína de interés. O sea, esta proteína sería, la 2 sería esta que está acá, y yo voy a ver que cuando analizo en qué parte del genoma, mira, está cerca en la región codificante del 1, perdón, en la región regulatoria del 1, y también se pega cerca del 3, y también se pega cerca del 4. Entonces, estos son posibles targets de este factor de transcripción. ¿Sí? Simplemente es dónde se pega. Obviamente todo lo que pasa es que la biología es súper complicada. Y todo lo que le estoy contando son solamente aproximaciones a un mundo mucho más complicado. Y entonces lo que va a terminar pasando es que al final del día lo que yo voy a hacer es empezar a combinar un montón de evidencias que voy teniendo de las distintas capas para tener una idea un poco más robusta de lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, siempre va a pasar eso. Voy a trazar, tener como ideas o una descripción basada en redes de distintos aspectos de todo lo que pasa, pero después me va a interesar cómo integrar todo eso para tener una señal más o menos robusta de que efectivamente, por ejemplo, un gen está siendo regulado por otro. Esto es un aspecto súper importante en ciencia de datos, ¿no? Integrar el tema de cómo integrar distintos espacios para hacer más robustas las predicciones, y vamos a ver algo de esto hacia el final de la materia. Sí, se pueden hacer muchas cosas, hay redes pesadas, hay redes que simplemente pasan un threshold, se puede hacer un montón de cosas, claro. Bueno, entonces, como les decía, esta es una red del organismo completo, la red de regulación génica de Escherichia coli, y como ustedes pueden ver, es un grafo dirigido. Tengo nodos de los cuales salen flechas, y si sale una flecha significa que ese nodo actúa como factor de transcripción, la proteína producida actúa como factor de transcripción de la proteína target, que es la que está en la punta de la flecha. Entonces hay una simetría entre nodos, no todos los nodos son iguales. Hay algunos nodos que simplemente son genes,
hacen algo que no tiene que ver con, con un factor de transcripción para otro. Así que esos solamente van a recibir enlaces, van a tener un grado de entrada, pero no un grado de salida. Y bueno, vamos a ver, en la práctica vamos a ver un poquito más de eso. Seguramente hay un par de ejercicios relacionados con estas cosas. Bueno, entonces esto es un poquito mini resumen de lo que sería una red de regulación génica. Y lo que sigue ahora, y con esto, digamos, termino lo que es una mini descripción. Bueno, esta me la salteo, digamos, pero acuérdense, era el conjunto de interacciones físicas que realmente tenían lugar. Interacciones entre proteínas, metabolitos y reacciones de transporte, interacciones proteína-DNA, y estas interacciones también entre proteínas, pero de carácter transitorio, ¿no? De fosforilación. Entonces estas son redes de soporte físico de todo lo que pasa dentro de una célula. Ahora, hay redes que son más fenomenológicas. Fenomenológicas significa que reportan ciertos patrones interesantes, pero no necesariamente representan alguna interacción física que está ocurriendo, como las de arriba. Entonces, les voy a contar algunas de estas porque lleva mucha información. En particular, voy a empezar con la red de coexpresión génica. Es muy diferente a la red de regulación génica. La red de regulación génica es una red que da cuenta de esta interacción, una proteína que es capaz de disparar la transcripción de determinados genes. ¿Está bien? La red de coexpresión génica es un poco la consecuencia de la regulación. Y lo que va a tratar de reportar es cuando los patrones de expresión, o sea, los niveles de expresión de un gen, se parecen mucho a los patrones de expresión de otro gen. Entonces, cuando tengo un gen que va creciendo, el segundo gen también va creciendo, y cuando se estabiliza, y cuando bajan, bajan. Entonces van de la mano. El nivel de expresión, qué tanto transcriptos están haciendo esos genes. Entonces, yo esperaría, por ejemplo, que se ocurra entre el nivel de expresión del gen 2 y el gen 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ambos están siendo regulados por el mismo factor de transcripción en este esquemita súper sencillo. Entonces, cuando se está produciendo el gen 2, muy posiblemente también se está produciendo el gen 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y entonces, cuando yo analice los perfiles transcripcionales del gen 2 y el gen 3, o sea, cuántos transcriptos están haciendo, posiblemente vea algunas correlaciones. Entonces, esa similitud en los perfiles de expresión van a tener que ver con la red regulatoria, pero no están interrogando una propiedad física en particular, sino más vale una propiedad fenomenológica, una consecuencia de eso. Igual hay mucha información ahí metida. Entonces, hablemos entonces un poquito de estas redes de expresión génica. Ustedes saben que cuando aparece ante un estímulo, como vimos en la clase pasada, la célula va a tratar de implementar muchas veces una respuesta transcripcional. Entonces dice, mira, estoy pensando que ocurre tal cosa, necesito esta proteína para armar lo que tengo que armar para poder lidiar con lo que viene. Y entonces, evidentemente, como necesito esta y esta proteína, voy a tener que empezar a generar los transcriptos asociados. Entonces voy a ver que esos 3 transcriptos, los 3 van a subir de manera coordinada. Y cuando terminen de hacer las cosas, posiblemente bajen de manera coordinada. Entonces, lo que en general sucede es que genes que están funcionalmente relacionados, generalmente presentan perfiles de expresión correlacionados. ¿Se entiende? Porque para llevar adelante la función biológica, necesito que las proteínas asociadas estén presentes al mismo tiempo. Entonces necesito expresar los genes de manera ordenada, coordinada. Y por eso son tan importantes los perfiles de coexpresión génica, porque si bien no reportan interacciones físicas, sí dan cuenta muchas veces de alguna funcionalidad implícita en el hecho de que un grupo de genes se coordinen para hacer una determinada cosa. Acá me preguntan si cada nodo puede ser indistintamente proteína o gen. En esta representación, sí, cuando hablamos de redes de coexpresión génica, en general estamos hablando de niveles de expresión, pero a veces se usa intercambiadamente el nombre proteína o gen, o producto génico con gen. ¿Sí?
No, claro. No, la red de regulación, esta que está acá, eh, sucede lo siguiente. Estos nodos se suelen pensar que son genes, pero ya les dije que en realidad esta interacción entre genes no ocurre. Esta interacción que es la punteada acá, no ocurre en la realidad. Lo que ocurre es esto que está acá. Pero en esta representación se habla de genes. ¿Se entiende? Es un abuso de notación, pero se entiende. Digo, se entiende que hay una interacción física entre... Bueno. Y entonces la idea de este tipo de redes surge básicamente de tratar de ver cuáles son los transcriptos que se están siendo producidos por la célula, o sea, los transcriptos que, para formar determinadas proteínas, y para eso se dispone de técnicas experimentales muy puestas a punto ya hace 15 o 20 años, para relevar la concentración de un montón de todos los transcriptos que en un determinado momento está haciendo una célula. Entonces, lo que se tiene es una especie de esta situación donde tengo una matriz de expresión. Cada fila de acá, cada fila, es un transcripto. Es un transcripto. Y cada columna es una condición. Por ejemplo, pacientes, no sé, una muestra, pacientes que yo llamo FB, que no me acuerdo qué son. Sí. O pacientes FLM, o muestras SM, lo que fuera. Y entonces lo que se ve, y en código de colores es rojo cuando hay mucha expresión y verde cuando hay muy poca expresión. Entonces, lo que se ve es que si yo me paro en un transcripto, ese transcripto tiene, por ejemplo, muy alta expresión en estas muestras, acá expresión más o menos media y acá muy baja expresión. ¿Está bien? Entonces sería, está muy expresado, más o menos, y muy poco expresado en esas muestras de abajo. Pero no, lo que le pasa a este transcripto en particular también le pasa a este, a este, a este, a este. Todos estos forman como una especie de comunidad, de clúster de transcriptos, que todos están arriba todos, después bajan un poco y después terminan bajando. Y así con los distintos grupitos estos que están acá. ¿Está bien? Entonces lo que estoy haciendo, lo que me va a interesar a mí es, cuando tengo un dado gen, el gen B, y esto lo vamos a ver mejor más adelante, pero voy a meter una métrica que me permita medir qué tan similares son los perfiles transcripcionales, o sea, el nivel de expresión de un transcripto a lo largo de un montón de muestras. Y entonces, por ejemplo, voy a tener esta situación. Y después me va a interesar cuantificar qué tan parecido es el perfil de otro gen, de otro transcripto. Por ejemplo, puedo usar una medida de correlación y darme cuenta de cuando este sube y cuando este baja, así este hace cosas similares, y entonces esto va a tener una correlación de Pearson alta. Sin embargo, cuando trate de cuantificar la similaridad de este con este, voy a darme cuenta que no tiene mucho que ver, ¿no? Y me da una correlación de Pearson baja. Entonces, una vez que me fije qué perfiles se parecen a qué otros, lo que puedo hacer es sacar una idea global de todo esto, y poner toda la información de esta matriz de similitud que me dice, donde tengo todos los transcriptos por todos los transcriptos, y cada celda de esa matriz de similaridad me dice qué tan similares son, en términos de la correlación, por ejemplo. Puedo poner un threshold a esa matriz y linkear con un enlace aquellos transcriptos que son más parecidos que cierto umbral. Y entonces, por ejemplo, en estas redes de coexpresión génica, tengo esta situación donde cada nodo representa ahora un transcripto, y si tengo un enlace entre dos nodos, es que porque sus perfiles presentan una correlación mayor que cierto umbral. ¿Está bien? Y eso es lo que se llama una red de coexpresión génica. Y este tipo de estructuras, de construcciones, tienen mucha información. Tiene información local, pero también tiene información global. Se puede ver que hay estados periféricos, pero hay zonas con un conglomerado donde hay mucha, si quieren, homofilia en esta propiedad que sería el perfil. O sea, acá tengo un montón de clausuras transitivas realizadas, o sea, se parecen todos a todos, es un grupo que se mueve muy compacto, que se mueve todos juntos, y este grupo
es un poco diferente a este, y es un poco diferente a este, y es un poco diferente a este. Y además, cuando yo me fijo qué transcriptos quedaron, quedaron en los mismos grupos, o sea, tienen el mismo perfil de- 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 de expresión, muchas veces esos transcriptos se sabe que realizan funciones similares. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este grupito que ahora, bueno, no importa, no está en este gráfico, pero no es de extrañar que todos estos estén asociados, supónganse, a respuesta a calor, por ejemplo, o lo que fuera. No sé, depende el ensayo, depende las muestras, pero se suelen reconocer los clústeres estos asociados a funciones biológicas más o menos bien determinadas. ¿Está bien? La idea es esa. Para que la función biológica se lleve a cabo, yo necesito que las proteínas que la lleven a cabo estén expresadas al mismo tiempo. Y eso hace que cuando analice similaridad entre patrones de expresión, después cuando analice la red, no es de extrañar que pueda asociar algunas funciones específicas a determinadas comunidades de la red. Y este es un claro ejemplo con la idea de que yo les presenté en la primera clase, en la cual analizando los patrones que suceden en las interacciones a esta escala molecular, podemos empezar a atender un poco sobre cosas que suceden en una escala de organización un poco más grande, más alta, más compleja, que tiene que ver con ya funcionalidad biológica. Bueno, esto lo voy a dejar para después. Eh, o sea, hay muchas, perdón, se lo voy a comentar. Entonces, hay muchos consorcios internacionales que tratan de generar muchos datos de expresión. GTEC es uno de los consorcios más importantes de los últimos tiempos. Significa Genotype Tissue Expression Consortium. Y básicamente lo que, lo que hicieron estas personas es eh, agarraron donantes, donde donantes es igual a cadáveres, y a esos cadáveres eran personas que habían aceptado donar sus órganos para cosas científicas, y lo que hicieron fue sacar muestras de distintos tejidos, del orden de 40 o 50 tejidos, por ejemplo, tejido del cerebro, del corazón, del hígado, etcétera, etcétera, y analizar el transcriptoma de esos tejidos. O sea, qué genes estaban siendo expresados en esos tejidos. Y entonces, este consorcio tiene un montón de información relacionada con qué genes se están expresando en determinados tejidos, y es muy útil para contextualizar las redes de interacción de proteínas que les había comentado antes. ¿Está bien? Además, hacen más cosas. Lo que hicieron también, no solo caracterizaron el nivel de expresión, o sea, qué transcriptos están produciendo distintos tejidos inmediatamente después de que la persona falleció, o muy poco después de que la persona falleció, para que más o menos sea representativo de la situación en vida, digamos, pero también le secuencian el genoma a la persona, y se fijan entonces la composición exacta y personalizada del genoma de cada una de las personas. Son alrededor de, no sé si, algunos estudios 400 o 800 personas. Es un estudio enorme. Y entonces tienen no solo los transcriptomas, sino los genomas de esas personas, y con esta información se puede hacer cosas interesantes que vamos a ver más adelante. Es bastante impresionante este sitio. Después, si quieren, al final de la clase podemos hacer una mini recorrida por ahí. Bueno, además de la red de coexpresión génica, les quería comentar algunas otras que tienen que ver con estas redes fenomenológicas o fenotípicas, que también sirven para entender un poco cómo es el entramado que está acá abajo y las consecuencias funcionales de ese entramado, más que nada. Entonces, las redes genéticas, ¿qué son? En las redes genéticas lo que se hace es
se usa mucho como organismo modelo la levadura para hacer este estudio. La levadura es un organismo unicelular, pero es una eucariota y es relativamente similar a nosotros. Entonces muchas cosas que aprendemos en levadura sirven para otros organismos. Y entonces lo que se hace en la levadura es uno a uno ir sacando de su genoma una determinada proteína, un determinado gen, perdón, un determinado gen. No lo tiene más, listo, no puede sintetizar más esa proteína. Y se trata de ver el efecto que se produce. Entonces, por ejemplo, si yo le saco esta proteína, no sé si se va acá, pero esta es una colonia de levaduras, eh, que, que todas son proteínas, levaduras mutantes, en el sentido de que se le sacó este genoma, perdón, este gen particular al genoma de estas levaduras y se dejó ver cómo crecía la colonia. Para otra cepa, lo que se hace es sacarle este gen del genoma y se observa el fenotipo, donde el fenotipo acá significa lo que queramos. El fenotipo son las características que somos capaces de cuantificar a nivel organismo, a nivel colonia. ¿Está bien? Nosotros tocamos cosas a nivel molecular y después vemos las consecuencias a nivel organismo, a nivel levadura completa, a nivel colonia de levadura. ¿Se entiende? Esto que está acá. Y después, si saco otro gen, se hace otra deleción, y se observa que la colonia crece también en poco número, pero además las formas son muy diferentes. ¿Está bien? No lo inactivan, simplemente, bueno, hay distintas técnicas. A veces lo inactivan o a veces lo recortan. ¿Está bien? Bueno, y entonces la idea es que con distintas deleciones de gen único, uno obtiene distintos fenotipos. Y después entonces puede caracterizar esto como una imagen o como un vector de muchos parámetros que tenga en cuenta la redondez de las células, cuántas son, la intensidad, o la forma, qué tan no sé, lo que fuera. La cosa es que caracteriza cada fenotipo de alguna manera y después en este espacio fenotípico mide distancias. Y me dice, mira, este fenotipo es muy parecido a este y estos dos son parecidos entre sí, pero diferentes a estos dos. Y entonces, a partir de la métrica en el espacio fenotípico, uno trata de decir cosas con respecto a las funciones que podrían estar llevando adelante los genes que fueron responsables de esas deleciones. Y entonces, con la idea de que fenotipos similares se producen porque los genes afectados estaban implicados en funciones similares. ¿Se entiende? Pero siempre es la idea de yo tengo un espacio, tengo otro espacio, sé medir distancias acá, voy a medir con la métrica que yo sé medir en este espacio, voy a tratar de decir algo sobre este otro espacio que todavía no sé nada. Y entonces uno puede armar, suponete, redes, en este caso, por ejemplo, bipartitas, donde acá tengo los genes que voy haciendo knockdown, o los voy sacando del genoma, y algunas características de los fenotipos que tienen que ver, por ejemplo, bueno, no sé, muchas células, pocas células, o lo que fuera, y a partir de las conectividades entre estos genotipos y fenotipos, puedo empezar a agrupar genes de acuerdo a esa similaridad. Por ejemplo, la primera deleción hace aparecer, no sé, este fenotipo y este fenotipo, la tercera también, este fenotipo y este fenotipo, mientras que la segunda y la cuarta, este que está acá. Vamos a ver cómo a partir de este tema, cómo se pueden utilizar algoritmos de clustering en redes bipartitas para terminar de agrupar los genes azules oscuros y los genes azules más claros en resonancia con la similaridad fenotípica que estamos viendo acá. Esas son las redes genéticas. Después hay otras que se llaman redes de interacción genética. ¿Está bien? Las redes de interacción genética se construyen también deletando genes de genomas, pero ahora no de a un gen a la vez, sino de a pares. Entonces se hacen deleciones dobles y se ven los fenotipos que se producen. ¿Cuál es la idea de esto? Imagínense esta situación. Esta es la situación del organismo completo. El organismo completo tiene que llevar adelante una función que es esencial para que el organismo sobreviva. Y muchas veces hay redundancia en los caminos que puede conseguir a nivel molecular para llevar adelante esa función. Hay como dos vías
que puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa ahora si hago una deleción y, por ejemplo, saco del genoma la información sobre cómo producir B, o la reduzco un montón? El organismo va a seguir siendo viable, quizás la colonia no crece tanto, crece menos, pero va a seguir siendo viable porque tiene esta vía de backup. ¿Está? Por otro lado, si toco ahora a la proteína X, nuevamente el organismo va a seguir siendo viable porque aún puede realizar la función esencial vía esta vía que está acá. Ahora, cuando hago una deleción mutua, una deleción doble, y al mismo tiempo saco, por ejemplo, la proteína X y la proteína B, ahora medio que no le... Listo, ya está. Esta función esencial no la puede seguir. Cuando esto ocurre, cuando esta función esencial no puede seguir produciendo, la colonia no es viable, el organismo muere, y esto se llama una letalidad sintética. ¿Está bien? Una letalidad sintética porque bajé a dos componentes, pero no cualquiera. Fíjense que si hubiera, en lugar de letado B y X, hubiera letado B y C, también podría seguir subsistiendo la colonia, ¿no? Entonces, un poco viendo los efectos combinados, me habla un poco de cómo es el cableado, en el que participan el par de proteínas que estoy analizando. Entonces, la idea es, yo tengo un organismo que crece, o sea, tengo una colonia, y el tamaño de la colonia lo llamo fitness de la colonia, y en condiciones normales tengo este tamaño típicamente. Después hago un mutante único, sacándole el gen A, y bueno, no crece tanto, pero sigue creciendo. Ahora, cuando hago un mutante único, pero en otro gen, crece un poquito menos todavía, pero sigue siendo viable. Y ahora me fijo qué pasa cuando saco a los dos, con el tamaño de la colonia, con el fitness de la colonia. Y pueden pasar bastantes cosas. Puede ser que el efecto combinado se combine multiplicativamente, y si acá tenía un 70% y acá un 5%, un 70% y un 50% de la respuesta, bueno, en el efecto combinado tenga el 35% de la respuesta. Y eso significa que, bueno, estoy acumulando efectos, no hay una interacción, sino que simplemente estoy acumulando efectos. Pero también puede pasar que esto que está acá, si este es el efecto acumulado, trivial, sin interacción, puede ser que la reducción de fitness sea más brutal que el efecto desesperado, y eso se llama un synthetic sick, o sea, ¿dónde está? Acá. Synthetic sick, o sea, el efecto de acumulativo daría un tamaño por acá y va peor que eso, así que en alguna manera están interactuando levemente. Ahora voy, Matías, lo que me decís. Y también puede suceder que directamente el efecto combinado no solo no sea el esperado del acumulativo, sino que produzca letalidad sintética. ¿Está bien? Y entonces, analizando si hay interacción o no, y si hay letalidad sintética, yo puedo empezar a entender cómo es el cableado en el que participan esos pares. ¿Está bien? Y entonces lo que puedo armar es una matriz donde tengo los genes que voy deletando, los genes A que voy deletando, los genes B que voy deletando, y cada celda entonces es un par, ¿está bien? Y el código de colores acá sería si interactúan o no interactúan, el coeficiente de interacción que está acá. Y ahora lo que yo puedo hacer es caracterizar a todos los genes de acuerdo a estos perfiles que aparecen aquí, y medir similaridades en esos perfiles para ver, para caracterizar funcionalmente la relación de cada uno de estos genes knockout con el resto del universo, que son estos que están acá. Perfiles similares significan que más o menos están interactuando con todo el resto de la misma manera, así que deben estar en regiones cercanas de la red, de la red molecular. Y de hecho, cuando miden similaridad en este espacio y lo llevan a un lenguaje de redes, que está acá, esto es lo que se observa, es que efectivamente ese es el caso,
Y esta es la red compleja que se genera. Los clústeres que aparecen acá están muy relacionados con funciones bien particulares y bien específicas biológicas, ¿no? De distintos aspectos de la biología de la célula. Así que este artículo es súper interesante para la gente que hace biología, sí, se los recomiendo. Acá me pregunta si esta técnica de lesión es muy complicada como por usarla tipo antibiótico y matar las bacterias, pues así como los hacen. No tengo idea, no sé. No sé. Bueno, seguimos. Bueno, el coeficiente de interacción, sí. El coeficiente de interacción es esto que está acá. Lo que hacen los tipos tienen capacidad de medir el tamaño de la colonia, de alguna manera, el fitness, ¿no? Y entonces van midiendo, miden cuando deletan el gen A, miden cuando deletan el gen B, los distintos fitness, y miden cuando deletan el par AB, lo miden. Y después se fijan, comparan lo que midieron con lo que hubieran esperado a partir de las deleciones simples. Entonces tienen las deleciones simples que combinadas deberían, por ejemplo, dar una reducción del 65% del fitness. ¿Está bien? Lo que me alejo de ese 65% se da interacción. El paper se explica bárbaro. Bueno, el último ejemplo que les quería contar hoy es el ejemplo, bueno, de otro tipo de redes que también, si quieren, son fenotípicas o también aparecen, bueno, pueden aparecer en los dos lados, como redes soportes o no, y básicamente son técnicas de text mining que lo que hacen es lo que haría un estudiante de doctorado. O sea, leen papers, y a partir de ahí tratan de ver si una proteína, por ejemplo, interactúa con otra. ¿Y cómo haces eso? Bueno, en un paper te fijas que mencionan una proteína y mencionan otra, y dicen, esta interactúa con esta. Entonces, hay muchas técnicas para relevar cantidades enormes de bibliografía con técnicas de text mining para medir, por ejemplo, coaparición. Cuando digo una proteína, digo esta otra también. Y tratar de entender a ver si yo puedo de ahí inferir algo. Porque quizás si el texto dice, esta proteína ni en pedo interactúa con esta, y no interpreto bien las palabras que hay en el medio, entonces voy a estar equivocándome. Pero bueno, estas técnicas se usan un montón. Por ejemplo, hacen este tipo de cosas, ¿no? Buscan proteínas, por ejemplo, APH1, PEN2, nicastrin, y empiezan a ver que aparecen los mismos abstracts, entonces deberían tener alguna implicancia eso a nivel funcional. Obviamente, si esto lo hago para un paper, para dos papers, no tiene gracia. La gracia de todo esto es que estos patrones empiezan a tener sentido y a ser un poco más robustos cuando están soportados después de analizar un volumen enorme de documentación, ¿no? Para poder descartar un montón de cosas que no estoy seguro si son relevantes o no. Y también se usa text mining, por ejemplo, este es un artículo ya viejito, no me acuerdo el año acá, del 2006, donde lo que hicieron fue utilizar una base de datos que se llama OMIM, que es una de las que les había mostrado en alguna de las primeras filminas de transparencia, slides. Y esta OMIM es una base de datos que registra enfermedades mendelianas. Enfermedades mendelianas son patologías que están asociadas a alteraciones o a mutaciones en un número muy chiquito de genes, un gen, por ejemplo. No son enfermedades complejas donde hay un montón, como el cáncer, que tenés mutaciones por todos lados, no. Tengo mutación en tal gen, eso produce mucha susceptibilidad para sufrir tal patología. Y entonces, esta es una base de datos que consigna esas relaciones, mutaciones, genes con enfermedades, pero además tiene toda una descripción clínica de cómo son las
la patología, sí, cómo son los síntomas. Los síntomas que sufre una persona afectada a tal o cual patología. Entonces lo que hicieron estas personas es hacer un análisis de texto comparando las descripciones de las distintas patologías para ver qué patologías tenían los mismos síntomas. ¿Está bien? Y eso se puede usar después. Entonces, fíjense que eso me pone una métrica. Una métrica es una manera de poder medir distancias entre enfermedades en un espacio de sintomatologías, y después eso lo puedo usar para un montón de cosas. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Bueno, entonces, como yo les digo, hay un montón de redes dando vuelta. En la página de la materia, en la parte de material adicional de repositorios, yo ya les puse un link a Network Repository, donde acá una de las redes que aparecen, de los tipos de redes que aparecen son biológicas, y hay un montón de las redes que estuvimos hablando. Y también les recuerdo, la revista esta Nucleic Acid Research también tiene issues de web server y database que son súper completos, y es una buena puerta de entrada para el mundo de los datos, para cualquier proyecto que ustedes quieran llevar adelante en este ámbito. Bueno, nada más. En los últimos minutos, si quieren, les hago les muestro una cosita nada más. Déjenme ver. Perdí acá la capa. Acá. Les voy a compartir esta otra. Ahí está. Entonces, bueno, está bien. Esta es la base de datos string. Después no quería mostrarles eso, quería mostrarles GTEC. Acá está. Este es el portal del proyecto de Genotype Gene Expression, GTEC. Los datos se pueden bajar, todo lo que quieran se pueden bajar, hay un montón de cosas, y lo único que les quería mostrar, por ejemplo, para que tengan idea, es esta parte que está acá. Uno puede entrar con un gen. Este es el gen de la angiotensina, que es una de las proteínas que están de moda ahora con el tema del COVID. Y entonces lo que es esto es un relevamiento, lo voy a poner acá antes en escala log, en todos los tejidos, tejido adiposo, arteria, coronaria, vaso, lo que fuera, el nivel de expresión de esta proteína en todos estos tejidos, ¿no? A lo largo de todos estos tejidos, como yo les había dicho. Entonces, se ve que esta proteína está expresada en corazón, en arterias, lo que fuera. Y entonces hay un montón de información también sobre el nivel de variantes, lo vamos a ver un poquito más adelante, y cómo evoluciona el perfil de expresión, no solo a lo largo de tejidos, sino también con otras variantes que ahora no me acuerdo cómo acceder. Acá veo solo una, personas simplemente el sexo, digamos, el género, masculino o femenino, pero bueno, se puede interrogar a este sistema de muchas maneras. Y típicamente eso es lo que sucede con estos datos, con este dominio de conocimiento. Este es otro ejemplo. El NCBI es un sitio relacionado con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y el NIH, y es un repositorio enorme de información biológica, y en particular acá les muestro la entrada para el mismo gen,
donde tienen todo, tiene un montón de información, el gen, el summary de lo que hace, en qué lugar del genoma está en el cromosoma X, por ejemplo. Este es el gen que está ahí. Estos son ¿se acuerdan los exones y los intrones de ese gen? Y acá tienen experimentos de transcripción para ver el perfil transcripcional a lo largo de la cobertura, no es un perfil transcripcional, sino la cobertura para entender un poquito más la expresión de ese gen. Y después, nuevamente, tienen otros proyectos, no GTEC, pero otros proyectos que también ofrecen información sobre en qué tejidos se expresa mayoritariamente ese gen. ¿Está bien? Tiene un montón de artículos relacionados, tiene un montón de bases de datos que estudian los fenotipos asociados a screenings, donde por CRISPR se va toqueteando esos determinados genes, en los pathways donde participa, o sea, los procesos biológicos donde participa, con quién interactúa. BioGrid es una de las bases de datos que está integrada en StreamDB, la función biológica, o sea, es un mundo de información absolutamente apabullante al principio, pero que puede ser aprovechado, digamos, para la gente que busca encontrar patrones en este tipo de sistemas a partir de toda esta maraña de datos. Así que bueno, yo creo que por hoy terminamos. Le paso no sé si Fede está por ahí.